Hoy es la última enseñanza de los enemigos de la fe. Hebreos capítulo 11, versículo número 1. ¿Está listo? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Verso 2. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Diga conmigo, buen testimonio. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Así es la fe. Por medio de la fe, lo que no se ve puede ser hecho en el nombre de Jesús. Por la fe Abel ofreció a Dios, ¿qué pasó? Más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe doy algo mejor a nuestro Dios. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que ¿qué? De los que le buscan. Y del último enemigo que quiero hablar es el enemigo que no permitió que el pueblo de Israel entrara a la tierra prometida. Dios lo habló una y otra vez, se los mencionó muchas veces a estos hombres de fe, pero que no pudieron soltar el enemigo de la fe, que es ser de dura cerviz. Diga conmigo, ser dura cerviz. Pero ser de dura cerviz es un enemigo muy fuerte de la fe, porque la mayoría de nosotros somos o hemos sido de dura cerviz. Y quiero explicarle lo que significa ser de dura cerviz. A los bueyes, cuando van a arar la tierra, se les pone un cabestro. Cuando tienes a los dos bueyes, se les pone un cabestro en la parte del cuello y la nuca, y tienen unas ligeras picos, y cuando la persona, su amo, los va arando y quieren moverlos hacia una dirección u otra, los mueve poquito para que ellos sientan y se muevan a un lado y hacia otro. ¿Ven? Se decía que un buey era de dura cerviz cuando tú lo movías y él no sentía el pico, y era tan duro que él no hacía caso. Amén. Y entonces ese buey no estaba listo, o no era bueno, o era un fracaso tenerlo, porque nunca iba a hacer lo que su amo le pedía, siempre iba a hacer lo que él quería. Amén. Y Dios comparó al pueblo de Israel con ser de dura cerviz, y les dijo: ustedes, por más que su amo les hable, nunca entienden. Amén. Entonces, un buey que era de dura cerviz era un buey que se podía sacrificar, o que lo tenías que desechar, pero no servía para cultivar. Eso era ser de dura cerviz. Cuando el pueblo de Israel empieza a caminar de una manera terca, cuando empieza a ser terco en el pueblo de Israel, en el desierto, Dios habla a ellos y les dice: eres un pueblo de dura cerviz, y los compara con esto. Pero en el Nuevo Testamento también vemos personas que fueron comparadas con un buey de dura cerviz. Y dentro de la iglesia, muchas veces nosotros caminamos así, siendo de dura cerviz. Porque a pesar de que Dios quiere direccionar nuestra vida, a pesar de que pasan cosas en nuestra vida que nos dañan, que nos lastiman, aún así no tomamos la decisión de cambiar nuestra vida. Quiero que leas 1 Corintios capítulo 2, versículo número 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir. ¿Cómo? Su palabra dice
que no fue traspuesto. Pero aclara una cosa: antes de ser traspuesto, Enoc tuvo testimonio de haber agradado a Dios con su vida. Dice, la razón por la que no fue traspuesto fue porque había un testimonio de que agradaba a Dios con su vida. Las cosas de Dios no las vas a discernir con tu mente o con tu razonamiento. Las cosas de Dios se van a poder discernir espiritualmente. Amén. Esto quiere decir que entre más tiempo pases con Dios, mayormente vas a entender lo que Dios está planeando hacer contigo. Entre menos tiempo pases con Dios, más difícil va a ser entender lo que espiritualmente Dios quiere hacer contigo. La razón por la que no fue traspuesto fue porque entendió lo que Dios le estaba pidiendo hacer, porque agradó a Dios. Muchos de nosotros estamos caminando en fe, pero a la vez estamos siendo de dura cerviz, porque no estamos dejando que Dios nos guíe, porque no estamos dejando que Dios tome decisiones por nosotros, porque no estamos consultando la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y estamos con fe orando, estamos con fe creyendo, estamos con fe esperando quizá, pero no estamos dejando que Dios guíe nuestras vidas. Yo no puedo ser un cristiano de 5 años, y cuando hablo cristiano me refiero a seguir a Cristo, no a la religión cristiana, sino una persona que sigue a Cristo. Yo no puedo pretender ser una persona que sigo a Cristo si todavía no dejo que Dios moldee mi corazón, si todavía no permito que Dios me enseñe a amar como Él ama, si todavía no permito que el Señor me ayude a perdonar como Él desea que yo perdone, si todavía no manifiesto a Dios a través de mis acciones, a través de lo que hago, a través del cómo vivo, a través del cómo hablo. Puedo ser una persona de fe, pero también puedo ser una persona de fe y a la misma vez ser una persona de dura cerviz. Mi hijo no deja de ser mi hijo, y aunque sea terco, sigue siendo mi hijo. ¿Está conmigo? Hay muchos de nosotros que somos hijos de Dios, tercos, pero hijos de Dios. Dile al que está a tu lado: terco, te están hablando a ti. Ser terco te va a llevar a caminar en tu propia sabiduría y en tu propio pensamiento, en tu propio razonamiento. Pero una persona que es terca es una persona que no crece, que no aprende y que no fructifica. ¿Quieres que Dios haga algo en ti? Tienes que dejar de ser terco. Tienes que dejar que Dios trabaje contigo. Tienes que dejar que Dios moldee tu vida. No basta tener fe. Espero no ofender a nadie, pero hasta los que se dedican a la delincuencia tienen fe. Y no les importa en el camino desviarse 1 hora para ir a entregar una ofrenda a no sé quién. Tienen fe, pero eso no significa que no sean tercos. En su palabra nos enseña esto. Dice: las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Ahora vamos a abrir Hechos capítulo 7 versículo 31 y 32, y vamos a hablar de las cosas que podemos perder por ser de dura cerviz. Ponle ahí Lucas, Jesús, el Espíritu Santo, ponle Lucas. Pero ustedes son unos cabezones. Señor, no podemos poner eso. Ok, ponle duros de cerviz. Ok, suena mejor. Corazones perversos. Señor, eso está muy fuerte. Bueno, ponle incircuncisos de corazón. Aparte de eso, sordos. Eso sí, Señor. Ajá. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Y no solo eres terco tú, esto viene de familia. Y pone esto: porque como vuestros padres, así también son vosotros. O sea, eso ya es herencia. Ser terco es herencia, ¿verdad? Les dice Lucas en esto. Pero les dice: mira, ser de dura cerviz te va a llevar, verso 52. Dice: ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida de qué?
del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Escucha, ser de dura cerviz te va a llevar a matar la palabra de Dios en tu vida, porque eso era lo que representaba un profeta. Un profeta era aquella persona que Dios usaba para venir a decirte algo. Y dicen ellos, tus padres, ¿a cuántos profetas no mataron? Mataron a quienes anunciaron la venida del justo. O sea, estos cuates no entendieron absolutamente nada. Cuando Dios estaba hablando, en lugar de ser promotores de la palabra de Dios, estas personas destruían la palabra de Dios. Una persona que es terca o que es de dura cerviz nunca va a dejar que Dios le hable a su vida. Nunca va a dejar que Dios hable a su corazón. Nunca va a dejar que Dios guíe su vida. Nunca va a dejar que Dios direccione su vida. ¿Y sabes cuál es el problema de todo esto? Que empezamos a tomar nuestras propias decisiones y Dios está hablando en nuestro corazón. Lo ignoramos y al final decimos, Dios, ¿por qué? Dice, Señor, ¿por qué qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? Y el Señor, ¿quieres que te diga por qué, dura cerviz? Yo no estuve ahí. En las decisiones que has tomado, yo no he estado ahí. Porque es importante buscar a Dios. Porque es importante congregarnos, ¿sabes? Porque cuando nosotros predicamos, cuando nosotros hablamos un mensaje, cuando ponemos su palabra ahí, estamos dejando que Dios nos direccione, que Dios hable a nuestra vida. ¿Cuántas veces has salido de este lugar diciendo, wow, esa palabra era para mí? Yo estaba a punto de hacer esto, estaba a punto de hacer aquello, pero hoy Dios habló a mi vida. Eso es lo que hacemos al congregarnos. Estamos diciéndole a Dios, no puedo caminar bajo mi propio razonamiento, necesito que me hables. Y estamos buscando su dirección. Pero una vez que Dios nos habla, nosotros tenemos que intentar caminar por lo que Dios nos habló. No desechar las palabras de Dios en nuestras vidas. Puedo tener fe y puedo estar teniendo una fe total a Dios o completa a Dios, pero siendo de dura cerviz. El pueblo hebreo estaba en el desierto, no estaba en Egipto. No, ya había dado pasos de fe. Ya se había abierto el mar. Ya había cruzado por el mar. Ya veían caer maná del cielo. Ya tomaban agua que brotaba de una piedra en un desierto. Estaban viendo milagros en su vida, pero seguían siendo tercos. Seguían siendo tercos. Éxodo capítulo 33, verso 3. Y le dice, sabes, tuviste fe. Tuviste fe en salir de Egipto. Tuviste fe al enfrentarte a Egipto y a todo su ejército. Tuviste una fe para cruzar por un mar, porque se necesita fe para cruzar por un mar abierto. Amén. Una cosa es ver que se abra y otra cosa es decir, ¿y si paso y en medio? ¿Y si no aguanta esto? Se necesita fe para cruzar. Muchos de nosotros, eso es lo que pasa en nuestras vidas. Estamos a punto de tomar una decisión, vemos como que el mar se abrió, pero sabes que no es seguro pasar por ahí. Y has tenido fe, has cruzado y has visto la victoria de Dios en tu vida. Entonces, sí tenían fe, todo el pueblo hebreo tuvo fe, en todo momento tuvieron fe, pero eran tercos. A ellos se les metió algo en la cabeza, ellos dijeron, dame una imagen a quien adorar. No es necesario, las cosas ya no funcionan como Egipto, ya no es como Egipto. Ahora nuestro Dios es omnipresente, Él está en todas partes. Pero apenas Moisés se desaparecía 2 semanas, ves, danos a alguien a quien adorar. ¿Qué pasa si Moisés se va? Que no lo necesitas, entiéndelo. Había otro problema y danos a alguien aquí. Y siempre era lo mismo. Y nunca entendieron que no necesitaban eso ya. Y les decía a Dios, no, esta no es la tierra que yo tengo para ustedes. Tengo una tierra que fluye leche y miel. Pero ellos decían, estábamos mejor en Egipto. Y decía Dios, tranquilos, sigan comiendo maná, pronto van a comer mejor que en Egipto. Pero ellos no veían lo que iba a venir, ellos veían lo que estaban pasando en ese momento. Y Dios te tiene que recordar y decir, hey, te saqué hace 1 año, hace 2 años te mostré mi gloria. Y tú, sí cierto. Aquí estoy, Señor, por mi gran culpa. Y ahí vamos otra vez, porque somos de dura cerviz. Nosotros le decimos a Dios, Dios, llévame allá, llévame del punto A al punto B. Y tú o yo, naturalmente, visionamos el camino del punto A al punto B. De aquí al punto B. Dios, llévame al punto B.
Y Dios quiere llevarte allá, pero primero pasa por el punto D. Y tú es como que no, empiezas a tener un miedo de Dios. Porque cuando tú le propones algo a Dios, quiere que sea como tú quieres. Porque visionas cómo tiene que ser. De aquí a allá. Y cuando Dios empieza a direccionarte, hay cosas que tú no estás viendo, que Dios va a empezar a direccionarte. Y Dios va a empezar a moverte. Y cuando tú empiezas a caminar por territorios desconocidos, empieza la incredulidad y vuelves al mismo camino que tú le trazaste a Dios. No el que Dios te trazó a ti, sino el que tú le trazaste a Dios. Y tú le dices a Dios, Dios, te estás equivocando, es por acá, no es por allá. Y empezamos sí, llévame allá, pero no me digas cómo. Sí, llévame allá, sí quiero llegar allá, pero yo sé cómo llego allá. Nada más respáldame. No puedo pedirle a Dios que solo sea mi guardián a donde quiero ir. No estamos pidiendo un Dios que nos direccione, estamos pidiendo un Dios que nos cuide. Porque en la iglesia nos han enseñado, o hay gente que ha mal aprendido quizá, y vemos a Dios como un guardián de nuestra vida, no como un Dios que quiere hacer su voluntad en mi vida. Porque queremos un Dios que me cuide en el resto de mi vida, que me bendiga el resto de mi vida. Pero no queremos un Dios que nos direccione. No queremos un Dios que nos diga, hijo, esta puerta no, y cerrar la puerta, porque cuando nos cierra la puerta, nos enojamos con el Dios que cierra la puerta. Ser de dura cerviz te va a llevar a evitar que te tropieces tanto, que te frustres tanto, que llores tanto, que te canses tanto. Si quitas la dura cerviz, si dejas de ser tan terco y dejas que Dios te guíe, te darás cuenta que Dios no bendice como tú crees que bendice. Te darás cuenta que Dios no sana como tú crees que sana. Te darás cuenta que Dios no restaura como tú crees que restaura. Él lo hace de la manera que Él quiere, pero siempre es efectiva. El enemigo de la fe es ser terco, es no dejar que Dios nos hable, es no dejar que Dios nos guíe. Y quiero contarte una última historia bíblica. Hechos capítulo 7, versículo 54. Wow, quiero que escuchen esta historia y con esto termino. Hablando contra el concilio, hablando contra los defensores de la ley, diciéndoles una cosa, diciendo: ustedes mataron profetas por ser de dura cerviz. Ustedes mataron a los que anunciaron, y aún más mataron al justo, mataron a Jesús por ser de dura cerviz, por ser tercos. Dice Esteban, lleno del Espíritu Santo y puestos los ojos, ¿en dónde? En el cielo, dijo esto: veo a Jesús sentado a la diestra del Padre. Les estaba diciendo: ustedes no pueden ver esto porque no están llenos del Espíritu de Dios. Ustedes, como no tienen al Espíritu de Dios, matan la palabra de Dios. Como no están llenos del Espíritu de Dios, matan al poder de Dios. Una persona que es de dura cerviz es una persona que siempre va a matar lo espiritual. Es una persona que va a matar el poder de Dios en su vida. Por ser de dura cerviz, el Espíritu Santo muchas veces no ha podido llenarnos. El Espíritu Santo no se ha podido manifestar 100% en nuestra vida. No has podido ver su gloria porque hemos sido tercos. Híjole, yo quisiera manifestar, que el Espíritu Santo se manifestara en mi vida. Hermano, pase al altar. ¿Por qué al altar? Él también me puede tocar aquí. Tócame, Señor. Hermano, ¿por qué no nos postramos delante de Dios y reconocemos su grandeza? Hincado, parado es lo mismo, pastor. Y eres una persona de fe, pero terca. ¿Qué cambia adorar allá o adorar en el altar? Quizás no cambia nada, pero si Dios te lo está llamando, sí cambia algo ahí adentro. ¿Qué cambia orar acostado en la cama a las 3 de la mañana que pararme, hincarme, poner música y orar en un cuarto en intimidad con Dios? Si Dios te lo está llamando, créeme que sí cambia mucho cuando dejas de ser tan terco. A mí no me gusta el baile y esas cosas. Iba a una fiesta y nunca bailé, nunca en mi vida bailé, jamás bailé en mi vida. Pero cuando yo llegué al camino de Dios y entendí esa parte, cuando Dios puso en mi corazón
dánzame. ¿Sabes qué hacía? Yo me iba a danzar. Quizá era el pésimo danzando, pero yo danzaba a Dios. Si Dios me llama a hacerlo, lo hago. En el altar, allá atrás, acá arriba, donde me pide Dios, hazlo. Hijo, adórame, hijo, dánzame. No puedo ser terco con Dios y decirle, no, Señor, yo creo que tú ves el corazón. Si Dios, sí veo el corazón, hijo, pero lo que veo es que tu corazón es terco. Y hay veces que Dios te va a pedir esas cosas nada más para entrenarte a no ser de dura cerviz, para ver qué tan dispuesto estás. Y si en lo poco no eres fiel, en lo mucho tampoco vas a ser fiel. Y hay veces que Dios ha puesto en tu corazón, póstrate, adórame en el altar, en la iglesia. Mientras que está pasando la administración, Dios te dice, híncate delante de mí. Y tú estás ahí y dices, no. Porque hay personas que me han dicho a mí, pastor, no, me tenía unas ganas de hincarme, pero no sé por qué no pude. Está haciendo dura cerviz. ¿Sabes? Por eso llega un momento en que Dios ya no te habla. Llega un momento en que tú dices, es que quisiera escuchar la voz de Dios. Y dice Dios, la escuchaste muchas veces, hijo, siempre despreciaste mi voz. Y ahora te tiene que hablar por medio de otros y no por medio de tuyo. Y vas a tener que andar buscando ahí profetas, alguien que te hable, alguien, pastor, ore por mí, dígame algo. ¿No sintió algo de Dios decirme? Sí dice Dios que eres terco. Que no te dijera nada, que porque como quiera no vas a hacer caso. Quiero que entiendas esto. El mismo religioso crucificó a Jesús. Eran los mismos que habían recibido milagros. Eran los mismos que defendían la ley. Eran los mismos que hablaban de Jehová todos los días. Decían, crucifíquenlo a Jesús. Por eso Esteban les dijo, ustedes que supuestamente aman a Dios, mataron a profetas, mataron al que les anunció la venida de mataron a Juan Bautista. No solo eso, mataron a Jesús. ¿Y qué creen? Ahora me van a matar a mí. Y dice la Biblia que ellos se agarraron los oídos y gritaron y dijeron, no. Porque eso es lo que hace uno de dura cerviz. Que aun cuando le estás predicando, no. Se rasgan las vestiduras. ¿Está conmigo? Es su palabra. Haz lo que Dios te pide que hagas. Y a todos Dios nos pide cosas diferentes, lo sé. Pero haz lo que Dios te ha llamado a hacer, hazlo. No te frenes. No te frenes. Si Dios te está llamando a entregarte más a Él, hazlo. Amén. Si Dios te está llamando a que hagas algo en fe, hazlo. Si Dios te está llamando a que camines de una manera, hazlo. Si Dios te está llamando a la comunión, a la oración, a buscar su presencia, a cambiar tu vida, hazlo. No seas terco, entiende que las puertas que Dios abre son más grandes que las puertas que yo intento abrir. Que las puertas que Dios cierra es porque tienen que estar cerradas, y las que están abiertas tienen que ser abiertas. No me preocupo por lo que he de comer mañana, por lo que he de vestir mañana. Me preocupo por hacer la voluntad de Dios ahora. Y si hago la voluntad de Dios ahora, nunca será tarde ni temprano. Siempre la bendición llegará a tiempo. No seas de dura cerviz. Obedece al llamado. Yo tengo 3 hijos. Hay uno que es súper obediente, otro que es muy juguetón, y otro que no hace caso. Cuando yo necesito un favor, sé a quién pedírselo, porque sé que es obediente y lo hará. Sé quién es el juguetón y terco, y sé quién es el que de plano no te hace caso. Pero cuando hay que ir a lugares de honor y tengo que llevar a uno de mis hijos, sé a quién llevar y a quién por ningún motivo llevaría. Toda la terrenal es una manifestación de lo espiritual. Dios así nos ve. Hay cosas que ve que Dios dice, mira, wow, esta es una oportunidad, pero necesito al obediente, no al terco, al que cuando esté ahí no se olvide de mí, al que cuando esté ahí se convierta en un instrumento mío, al que cuando esté ahí haga mi voluntad y no su propia voluntad, al que cuando crezca no se olvide que soy yo el que le abro las puertas y que no es él el que se las abre.
cuando hay lugares de honor, bendiciones, ministerios, llamados, dice Dios, dame a ese al que no es terco, ponme a este que es obediente, ponme a este que no es de dura cerviz, que cuando siente un poquito que le estoy hablando, voltea y dice, ¿hacia dónde, Señor? Que cuando le digo izquierda, camina a la izquierda, cuando le digo a la derecha, camina a la derecha. A ese Dios lo va a posicionar en lugares que a otros no ha posicionado. Ese fue el problema de Saúl y de David, que Saúl era bueno y estaba preparado, pero era terco. Por eso cuando Dios le dio el lugar, rápido lo perdió. Pero cuando se lo dio a David, un hombre que escuchaba la voz de Dios, ¿sabes qué hizo? Permaneció en su poder, y no solo él, sino sus hijos, y los hijos de sus hijos, y los hijos de sus hijos. No seamos de dura cerviz.